En la madrugada del 15 de abril de 1984, 6 meses después del caso de San Sebastián, un grupo de excursionistas encontró el cuerpo de una monja joven en las montañas de Montserrat, a 50 kilómetros de Barcelona. Tenía 21 años, llevaba puesto un hábito benedictino blanco completamente limpio, y había muerto desangrada después de que alguien le cortara ambas muñecas con precisión quirúrgica. Pero lo que hizo que la Guardia Civil me llamara inmediatamente fue el detalle que los periódicos nunca publicaron: en su frente habían grabado con un cuchillo el número romano 9. 9. Pero antes de revelarte por qué ese número me heló la sangre y me hizo tomar el primer tren hacia Barcelona, necesito pedirte algo. Si has seguido mis investigaciones anteriores sobre los conventos de Sevilla y San Sebastián, sabes que estas historias son reales, perturbadoras y necesarias. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna parte de esta investigación. Dale like si ya sientes ese escalofrío familiar y comenta de qué ciudad de España nos estás viendo. Tu apoyo hace posible que continúe exponiendo verdades que otros prefieren mantener enterradas. Hola, soy Antonio Banderas, detective privado. Después de los casos de Sevilla y San Sebastián, había intentado convencerme de que eran incidentes aislados, aberraciones terribles pero únicas. Pero cuando vi ese número grabado en la frente de la víctima, supe que me había equivocado. Había algo más grande operando, una red conectada de conventos que practicaban rituales prohibidos bajo la protección de la Iglesia. Y esta vez, el patrón había cambiado. La llamada llegó a mi oficina en Sevilla a las 8 de la mañana. Era el capitán Jordi Puig de la Guardia Civil de Barcelona, un hombre que conocía de mis años trabajando en casos de crimen organizado antes de especializarme en instituciones religiosas. Banderas, su voz sonaba cansada y preocupada: necesito que vengas a Barcelona inmediatamente. Tenemos un cuerpo que, bueno, tiene tu firma escrita por todas partes. ¿Qué tipo de cuerpo? Una monja. 20 años. Encontrada en las montañas de Montserrat esta madrugada. Oficialmente está siendo tratado como suicidio, pero hay cosas que no cuadran. Cosas que me recuerdan a los casos que resolviste en Sevilla y San Sebastián. ¿Qué tipo de cosas, capitán? Hubo una pausa larga. Marcas rituales en el cuerpo. Símbolos que no son cristianos. White Detective tiene un número grabado en la frente. El número 9. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿9 en números romanos? Sí. 9 tallado con precisión. Como si alguien quisiera asegurarse de que fuera legible. Banderas, ¿qué significa? Significa que tengo que ver ese cuerpo inmediatamente. Estaré en Barcelona esta noche. Durante el viaje en tren hacia Barcelona, revisé mis notas de los casos anteriores. En San Sebastián, la Madre Concepción había hablado del círculo de 9 sacrificios necesarios para sellar una puerta. Habíamos interrumpido el ritual después del 8º sacrificio, empujando a la Madre Concepción a través de la puerta antes de que pudiera completar el 9º. Pero ¿qué pasaba si el ritual no había sido completamente detenido? ¿Qué pasaba si había otras células operando el mismo sistema en diferentes lugares? Llegué a Barcelona cuando el sol se estaba poniendo, tiñendo la ciudad de tonos naranjas y rojos que me parecieron ominosamente apropiados. El capitán Puig me esperaba en la estación de Francia con un coche oficial. Detective Banderas me saludó con un apretón de manos firme. Gracias por venir tan rápido. El cuerpo está en el Instituto Anatómico Forense. La autopsia se realizó esta tarde. ¿Qué saben hasta ahora? La víctima ha sido identificada como Sor Magdalena Ferrer, de 21 años. Ingresó al monasterio de Santa María de Montserrat hace apenas 8 meses, en agosto de 1983. Según los registros del monasterio, salió para una caminata de meditación solitaria ayer por la tarde y nunca regresó. ¿Una caminata de meditación solitaria? ¿Eso es común en monasterios de clausura? Aparentemente, el monasterio de Montserrat no es de clausura estricta como los conventos que investigaste antes. Es una comunidad benedictina que permite cierta libertad de movimiento dentro de los terrenos del monasterio, que son extensos. Las hermanas pueden caminar por las montañas circundantes durante horas de contemplación. ¿Cuántas hermanas viven allí?
32. Dirigidas por la Madre Abadesa Teresa de Ávila, de 54 años. Ha estado al frente del monasterio durante los últimos 6 años. Ese detalle me llamó la atención. ¿6 años? ¿Desde 1978? Sí, ¿por qué? Porque la Madre Encarnación de Sevilla también asumió poder alrededor de 1940 y la Madre Concepción de San Sebastián en 1978. Todas estas mujeres parecen haber tomado control de sus instituciones durante periodos de transición. Llegamos al Instituto Forense cuando ya había anochecido completamente. El doctor Rafael Campos, un hombre de unos 50 años con el rostro marcado por décadas de examinar cuerpos, nos esperaba en su oficina. Detective Banderas, me saludó con expresión grave, el capitán Puig me ha contado sobre sus casos anteriores. Después de examinar este cuerpo, entiendo por qué lo llamó. Me llevó a la sala de autopsias. El cuerpo de Sor Magdalena Ferrer yacía sobre la mesa de acero, cubierto con una sábana blanca. El doctor la retiró con cuidado profesional. Lo primero que noté fue su juventud. Tenía el rostro de una niña, suave y sin arrugas, enmarcado por cabello castaño corto. Pero lo segundo que noté fue la expresión de su rostro, paz absoluta, casi éxtasis, exactamente como Irene Mendizábal en San Sebastián. La causa oficial de muerte es exsanguinación, explicó el doctor Campos. Se desangró completamente después de que le cortaran ambas venas radiales en las muñecas. Los cortes son precisos, profundos, hechos con un instrumento extremadamente afilado, probablemente un bisturí o cuchillo quirúrgico. Me acerqué para examinar las heridas. Los cortes eran perfectamente rectos, sin vacilación, demasiado limpios para ser autoinfligidos por alguien sin entrenamiento médico. ¿Encontraron el arma? No, y aquí está lo extraño, detective. La escena donde fue encontrada estaba completamente limpia. No había sangre en el suelo, no había señales de lucha. Es como si hubiera sido desangrada en otro lugar y luego transportada a las montañas después de muerta. ¿Cuánto tiempo lleva muerta? Entre 12 y 18 horas. Murió probablemente entre las 6 y las 12 de la noche de ayer. El doctor giró el cuerpo ligeramente para mostrarme la espalda. Pero hay algo más que necesita ver. La espalda de Sor Magdalena estaba cubierta de cicatrices idénticas a las que había visto en Irene Mendizábal. Marcas de flagelación repetida durante meses, algunas antiguas y curadas, otras más recientes. ¿Cuánto tiempo había estado siendo flagelada? Pregunté. Según el patrón de cicatrización, yo diría que comenzó hace aproximadamente 6 a 8 meses. Coincidiendo con su ingreso al monasterio. Entonces el doctor señaló algo que me hizo contener la respiración. En el abdomen de la víctima, grabados con precisión quirúrgica, había símbolos idénticos a los que había visto en los sótanos de Sevilla y San Sebastián. Pero había algo adicional, una serie de números romanos dispuestos en círculo alrededor del ombligo. I, 2, 3, 4, V, B, 7, 8, 9. 1 hasta 9, murmuré. El círculo completo. ¿Qué significa eso, detective? Preguntó el capitán Puig. Significa que ella era la novena. La que completaría el ritual que interrumpimos en San Sebastián. Pero había algo que no cuadraba. En San Sebastián, la Madre Concepción había dicho que el ritual tenía que completarse durante una luna nueva específica. Habíamos interrumpido el 8º sacrificio y ella había intentado convertirse en la novena. Cuando la empujé a través de la puerta, pensé que había detenido el ciclo. Pero claramente me había equivocado. Doctor Campos, le pregunté, ¿encontró algo más inusual durante la autopsia? Sí. Había evidencia de desnutrición severa, similar a lo que describió en sus informes de San Sebastián. También encontré rastros de sustancias alucinógenas en su sistema. Específicamente, alcaloides derivados de hongos que crecen en ciertas regiones montañosas. ¿Hongos alucinógenos? Sí. En cantidades suficientes para producir estados alterados de conciencia prolongados. Y detective, hay una cosa más. Me llevó a una mesa lateral donde había colocado muestras de tejido bajo lupas. Durante el examen interno,
encontré que varios de sus órganos mostraban señales de trauma repetido consistente con golpes sistemáticos en áreas específicas del cuerpo. Como si alguien supiera exactamente dónde golpear para causar máximo dolor sin daño permanente visible. Tortura experta, dije. Alguien con conocimiento médico o anatómico detallado. Exactamente. Y una última cosa que encontré particularmente perturbadora. El doctor me mostró fotografías de las manos de la víctima. Sus dedos estaban manchados con tinta. Tinta de escribir, como la que se usa con plumas antiguas. Y encontramos residuos de papel bajo sus uñas, como si hubiera estado escribiendo compulsivamente poco antes de morir. ¿Encontraron lo que escribió? No. No había nada en sus pertenencias cuando fue encontrada. Solo su hábito, completamente limpio a pesar de haber estado en las montañas durante horas. Esa noche, el capitán Puch me llevó a un hotel cerca de las Ramblas. Pero no pude dormir. Mi mente procesaba las piezas del rompecabezas, buscando el patrón. Una monja joven, torturada durante meses, drogada con alucinógenos, finalmente asesinada con precisión quirúrgica. Su cuerpo limpiado meticulosamente y colocado en las montañas. El número 9 grabado en su frente. Los símbolos rituales en su abdomen. Y lo más inquietante, había estado escribiendo algo poco antes de morir. A las 3 de la madrugada, llamé al capitán Puch. Necesito entrar al monasterio de Montserrat mañana por la mañana. Eso será complicado, detective. La madre abadesa ya ha rechazado cooperar con la investigación. Dice que es un asunto privado de la comunidad y que la Guardia Civil no tiene jurisdicción sobre sus asuntos internos. Entonces conseguiremos una orden judicial. Eso tomará días, tal vez semanas. La iglesia tiene abogados muy buenos. Capitán, si no entramos a ese monasterio inmediatamente, va a haber más muertes. Sor Magdalena era la 9ª, pero ¿qué pasa si el ritual requiere un nuevo ciclo? ¿Qué pasa si ya están preparando a las próximas víctimas? Hubo un silencio largo. Haré algunas llamadas. Veré qué puedo conseguir para mañana. A la mañana siguiente, 16 de abril, el capitán Puch me recogió con noticias mixtas. No pude conseguir una orden completa de registro, pero sí obtuve autorización para realizar una entrevista oficial con la madre abadesa sobre las circunstancias de la muerte de Sor Magdalena. Podemos entrar, pero solo para hacer preguntas. Sin registros, sin acceso a áreas privadas. Es un comienzo. El viaje a Montserrat tomó 1 hora por carreteras serpenteantes que ascendían constantemente. Las montañas se elevaban a nuestro alrededor como dientes de piedra gigantes, creando formaciones rocosas que habían inspirado leyendas durante siglos. El monasterio de Santa María de Montserrat se alzaba contra la ladera de la montaña más alta, un complejo de edificios de piedra que databan de diferentes épocas, desde el siglo XI hasta renovaciones recientes del siglo XX. A diferencia de los conventos cerrados que había investigado antes, este lugar tenía una sensación más abierta, con jardines extensos y senderos que serpenteaban por las montañas circundantes. Pero había algo en el aire. Una sensación de peso, como si las montañas mismas estuvieran observando, esperando. Fuimos recibidos en la entrada principal por una monja de mediana edad con expresión severa. El capitán Puch y el detective Banderas, supongo. La madre abadesa los verá en su despacho. Síganme. Nos condujo a través de claustros bellamente decorados con frescos medievales, pasando por la capilla principal donde podía escuchar a las hermanas cantando vísperas. Sus voces se elevaban en armonía perfecta, creando una atmósfera de belleza casi sobrenatural. Pero yo había aprendido que la belleza podía esconder horrores. El despacho de la madre abadesa Teresa de Ávila estaba en el 2º piso, con ventanas que daban a un valle impresionante. Era una habitación grande, llena de libros antiguos y artefactos religiosos. Y detrás de un escritorio de roble macizo estaba la mujer misma. La madre Teresa de Ávila era diferente a las otras madres superioras que había conocido. Era alta, de unos 54 años, con el rostro inteligente y los ojos oscuros que parecían evaluar todo. Había algo en ella que sugería educación universitaria, sofisticación intelectual.
No era el fanatismo salvaje de la madre encarnación ni la frialdad calculada de la madre concepción. Era algo más peligroso, inteligencia aplicada al mal. Detective Banderas, me saludó con voz cultivada, sin levantarse. He leído sobre su trabajo en Sevilla y San Sebastián. Casos fascinantes. Aunque creo que malinterpretó gravemente lo que encontró allí. Detective Banderas, he leído sobre su trabajo en Sevilla y San Sebastián. Casos fascinantes. Aunque creo que malinterpretó gravemente lo que encontró allí. Me senté frente a ella, manteniendo mi expresión neutral. ¿En qué sentido malinterpreté, Madre Teresa? Ella sonrió ligeramente, como una profesora corrigiendo a un estudiante bien intencionado pero equivocado. Usted creyó que había detenido algo terrible. Que había salvado vidas interrumpiendo rituales prohibidos. Pero lo que realmente hizo fue romper sellos antiguos que mantenían equilibrios delicados. Los únicos equilibrios que rompí fueron sistemas de tortura y asesinato sistemático de mujeres jóvenes. ¿Y qué ha pasado desde entonces, detective? Preguntó inclinándose hacia adelante. ¿Ha notado que los casos se han acelerado? Sevilla en 1982, San Sebastián en 1983 y ahora Montserrat en 1984. Cada uno siguiendo más rápidamente al anterior. ¿No le parece significativo? El capitán Puch intervino. Madre abadesa, estamos aquí para hablar sobre la muerte de Sor Magdalena Ferrer. ¿Puede decirnos cuándo la vio por última vez? La Madre Teresa se reclinó en su silla, su sonrisa nunca flaqueando. Vi a la hermana Magdalena durante las vísperas de ayer por la tarde, aproximadamente a las 6. Después de la oración, solicitó permiso para una caminata de contemplación en las montañas. Es una práctica común aquí. Las hermanas necesitan tiempo para reflexión solitaria. Le pareció que Sor Magdalena estaba alterada o en peligro. Al contrario, capitán. Estaba en paz. Radiante, incluso. Había alcanzado un nivel de comprensión espiritual extraordinario durante sus meses aquí. ¿Qué tipo de comprensión? Pregunté. La comprensión de que algunos de nosotros estamos destinados a servir propósitos más grandes. Que nuestras vidas individuales son sacrificios necesarios para mantener funcionando el mundo tal como lo conocemos. Suena como si la estuviera preparando para morir. La estaba preparando para trascender, detective. Hay una diferencia. Me levanté y me acerqué a su escritorio. Madre Teresa, la autopsia de Sor Magdalena muestra evidencia de tortura sistemática durante meses. Flagelación severa, desnutrición deliberada, drogas alucinógenas. ¿Va a decirme que eso era preparación espiritual? Cada tradición mística tiene sus métodos, detective. Los sufíes giran hasta alcanzar estados de éxtasis. Los monjes budistas meditan hasta experimentar muerte del ego. Las místicas cristianas, desde Santa Teresa de Ávila hasta María Magdalena de Pazzi, utilizaron mortificación corporal para alcanzar visiones divinas. Nosotras simplemente continuamos esa tradición. Con una diferencia importante, intervine. Sus místicas terminan muertas. No muertas, detective. Transformadas. Pero no espero que lo entienda. Usted es un hombre del mundo material. No puede comprender realidades que existen más allá de lo físico. El capitán Puch sacó su libreta. Madre abadesa, necesitamos una lista de todas las hermanas que viven actualmente en el monasterio, especialmente las que ingresaron en los últimos 2 años. Puedo proporcionarle eso, pero no veo cómo es relevante. Es relevante porque necesitamos verificar que todas están seguras y que ninguna otra está siendo preparada para este tipo de trascendencia. La Madre Teresa me miró directamente a los ojos. Detective Banderas, ¿realmente cree que puede detener esto? Ha estado persiguiendo sombras durante 2 años, interrumpiendo rituales que no comprende, y con cada intervención solo hace que el siguiente ciclo sea más urgente, más necesario. ¿Qué ciclo? El ciclo de 9, por supuesto. 9 sacrificios por cada generación. 9 puertas que deben ser vigiladas. 9 guardianas que deben ofrecerse voluntariamente para mantener sellado lo que yace debajo. ¿Debajo de qué? Debajo de todo,
detective. Debajo de nuestras ciudades, nuestras iglesias, nuestras montañas sagradas. Los antiguos construyeron sus templos sobre lugares de poder. Los cristianos construimos nuestros monasterios sobre esos mismos lugares, no para purificarlos, sino para continuar la vigilancia. Y esa vigilancia requiere sangre. Me incliné sobre su escritorio. Madre Teresa, voy a cerrar este lugar exactamente como cerré Sevilla y San Sebastián. Voy a exponer lo que está haciendo y voy a asegurarme de que ninguna otra mujer muera aquí. Puede intentarlo, respondió calmadamente. Pero esta vez será diferente. Porque esta vez, detective, algunas de las hermanas quieren hablar con usted. Quieren mostrarle lo que realmente está pasando aquí. Y después de verlo, tendrá que decidir si realmente quiere detenerlo. ¿Qué hermanas? Hermana Lucía y hermana Clara. Ambas son parte del círculo interno. Ambas han sido elegidas. Y ambas insisten en que usted debe comprender antes de actuar. Miré al capitán Puch con sospecha. Era demasiado conveniente que la Madre Teresa nos ofreciera acceso a testigos potenciales. ¿Por qué nos permitiría hablar con ellas? Pregunté. Porque, detective, yo también quiero que comprenda. Quiero que vea que lo que hacemos aquí no es mal, sino un servicio necesario que ha continuado durante milenios. Y si después de verlo todavía quiere destruirlo, al menos lo hará con conocimiento completo de las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Las puertas, detective. Cuando usted cerró el convento de Sevilla, debilitó uno de los sellos más antiguos. Cuando empujó a la Madre Concepción a través de la puerta en San Sebastián, rompió otro. Y cada vez que rompe un sello, la presión en los sellos restantes aumenta. Montserrat es uno de los más importantes. Si lo cierra también, no sé qué pasará. Pero le garantizo que no será nada bueno. Me enderecé. Quiero hablar con hermana Lucía y hermana Clara. Ahora. La Madre Teresa asintió y tocó una campana en su escritorio. La monja que nos había recibido apareció en la puerta. Lleva al detective Banderas y al capitán Puch al jardín de contemplación. Hermana Lucía y hermana Clara los esperarán allí. Mientras salíamos del despacho, la Madre Teresa añadió, detective, una advertencia final. Las hermanas le mostrarán cosas que desafiarán su comprensión de la realidad. Mantenga la mente abierta. Su escepticismo no hará que lo que verá sea menos real. El jardín de contemplación estaba en el extremo norte del complejo monástico, rodeado de muros altos de piedra. Era un espacio hermoso, lleno de flores silvestres y con una fuente de piedra en el centro. Pero había algo en el aire, una densidad, como si el espacio mismo estuviera cargado de electricidad invisible. Dos monjas jóvenes nos esperaban junto a la fuente. Ambas vestían hábitos benedictinos blancos idénticos al que llevaba Sor Magdalena cuando fue encontrada. La primera era delgada, de unos 25 años, con rostro pálido y ojos oscuros que parecían demasiado grandes para su cara. Soy hermana Lucía, dijo con voz suave. La segunda era más joven, tal vez 22 o 23 años, con cabello rubio visible bajo su toca. Hermana Clara, se presentó. Gracias por hablar con nosotros, dije. Entiendo que conocían a Sor Magdalena. Éramos hermanas del círculo, respondió Lucía. Las tres fuimos elegidas al mismo tiempo, hace 8 meses. Nos preparamos juntas para la transformación final. ¿Transformación final? El sacrificio supremo, explicó Clara con voz que contenía algo parecido al anhelo. Sor Magdalena fue la primera de nosotras en completarlo. Pronto nos tocará a nosotras. El capitán Puch intercambió una mirada de alarma conmigo. ¿Están diciendo que planean morir como Sor Magdalena? No morir, capitán, corrigió Lucía. Trascender. Convertirnos en guardianas eternas de la puerta. ¿Qué puerta? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Vengan, dijo Clara. Es más fácil mostrarles que explicarles. Nos guiaron fuera del jardín de contemplación, siguiendo un sendero que descendía por la ladera de la montaña. El capitán Puch me miró con preocupación, su mano descansando en su arma de servicio. Detective, susurró, esto podría ser una trampa.
Lo sé. Pero necesitamos ver qué están escondiendo. Después de 10 minutos de caminar, llegamos a una entrada de cueva parcialmente oculta por vegetación. Lucía encendió una linterna que había traído y entró sin dudar. Clara nos hizo señas para que siguiéramos. El interior de la cueva era estrecho al principio, pero gradualmente se expandía en una cámara natural enorme. Las paredes estaban cubiertas de pinturas rupestres que databan claramente de la prehistoria, figuras humanas danzando alrededor de formas que no podía identificar, símbolos que se repetían en patrones hipnóticos. Este lugar ha sido sagrado durante más de 10.000 años, explicó Lucía mientras su linterna iluminaba las pinturas antiguas. Los primeros habitantes de estas montañas adoraban a las diosas oscuras aquí. Hacían sacrificios para mantener cerrada la puerta entre mundos. ¿Qué puerta? Insistí. Clara señaló hacia el fondo de la cámara. Esa. Seguimos su dedo y vi algo que me hizo contener la respiración. Al fondo de la cueva, tallada en la roca sólida de la montaña, había una puerta de piedra idéntica a las que había visto en Sevilla y San Sebastián. Los mismos símbolos, la misma construcción imposiblemente antigua. Dios mío, murmuró el capitán Puig. ¿Cuántas de estas hay? 9, respondió Lucía. 9 puertas principales en toda España, construidas sobre puntos de poder donde el velo entre mundos es más delgado. Sevilla, San Sebastián, Montserrat, y 6 más que aún permanecen selladas. ¿Y cada una requiere sacrificios? No sacrificios en el sentido que usted entiende, detective, dijo Clara. Las 9 elegidas no mueren. Se convierten en parte de la puerta, en guardianas conscientes que mantienen el sello desde dentro. Sor Magdalena, dije lentamente, el número 9 en su frente. Era la 9ª guardiana de esta puerta específica. Exactamente. Y cuando las 9 están completas, la puerta permanece sellada por una generación completa. 33 años. Hice los cálculos mentalmente. ¿Cuándo fue el último ciclo completo aquí? 1951, respondió Lucía. Hace exactamente 33 años. El ciclo debía completarse este año, 1984. Pero detective, cuando usted interrumpió los ciclos en Sevilla y San Sebastián, alteró el equilibrio. Las puertas en esos lugares ahora están débiles, y la presión en las puertas restantes ha aumentado. Me acerqué a la puerta de piedra. Era fría al tacto, cubierta de símbolos que parecían pulsar con una luz tenue que no provenía de nuestras linternas. Y detrás de ella, exactamente como en San Sebastián, podía escuchar ese murmullo bajo y constante. ¿Qué hay detrás? Pregunté. Las 2 monjas intercambiaron miradas. No estamos seguras, admitió Clara. La Madre Teresa dice que es el caos primordial, las fuerzas que existían antes de que el mundo tomara forma. Otras hermanas más ancianas dicen que son las diosas antiguas que fueron encerradas cuando llegaron los dioses patriarcales. Algunos textos que hemos estudiado sugieren que es algo completamente diferente, algo sin nombre que espera pacientemente su momento para regresar. Sea lo que sea, añadió Lucía, requiere vigilancia constante. Y esa vigilancia tiene un precio. ¿El precio de vidas jóvenes? Dije con amargura. El precio de voluntad consciente, corrigió Clara. Nadie nos obligó a convertirnos en elegidas, detective. Nosotras elegimos este camino después de comprender completamente lo que significa. Preferimos ofrecernos voluntariamente que dejar la puerta sin vigilancia. ¿Y qué pasa si la puerta se abre? Preguntó el capitán Puig. No lo sabemos con certeza, respondió Lucía. Pero los textos antiguos hablan de colapso de realidad, de pesadillas que caminan bajo el sol, de un mundo donde las leyes naturales dejan de aplicarse. Suena a superstición medieval, dije. Lo es. Clara se acercó a mí. Detective Banderas, usted ha visto estas puertas. ¿Ha sentido la presencia del otro lado? ¿Realmente cree que es solo superstición? No respondí porque no tenía una respuesta honesta. Había sentido algo en Sevilla y San Sebastián, algo que desafiaba mi comprensión racional del mundo. Vengan, dijo Lucía. Hay algo más que deben ver.
Nos llevaron a un lado de la cámara donde había un altar de piedra natural. Sobre él había 9 velas dispuestas en círculo. 8 estaban apagadas. Una ardía con llama constante. Sor Magdalena, susurró Lucía tocando la vela encendida. La primera de nosotras en completar la transformación. Pronto Clara y yo nos uniremos a ella. No voy a permitir eso, dije firmemente. No puede detenerlo, detective, respondió Clara con tristeza. A menos que esté dispuesto a asumir nuestro lugar como guardián de la puerta. No puede detenerlo, detective. A menos que esté dispuesto a asumir nuestro lugar como guardián de la puerta. Las palabras de Clara quedaron suspendidas en el aire de la cueva. El capitán Puch me miró esperando mi respuesta, pero yo estaba procesando algo que había notado en las últimas horas. Hermana Clara, hermana Lucía, dije lentamente, ustedes han estado hablando todo este tiempo como si ya estuvieran muertas. Como si la decisión ya estuviera tomada. Pero están aquí, vivas, respirando. Todavía pueden elegir salir. Lucía negó con la cabeza suavemente. No entiende, detective. Ya hemos visto lo que hay detrás de la puerta. Una vez que lo ves, no puedes no verlo. El conocimiento te cambia permanentemente. ¿Qué vieron? Las dos monjas intercambiaron miradas. Clara fue quien finalmente habló. Durante la ceremonia de iniciación, hace 8 meses, la Madre Teresa nos trajo aquí. Abrió la puerta apenas una rendija, suficiente para que pudiéramos mirar al otro lado por un momento. ¿Y qué vieron? Infinito, susurró Lucía. No oscuridad, sino infinito. Todas las posibilidades existiendo simultáneamente. Todos los mundos que podrían ser, todas las realidades que nunca fueron. Y en medio de todo eso, algo consciente. Algo que nos vio de regreso. ¿Y eso las convenció de ofrecerse como sacrificios? Nos mostró que este mundo, esta realidad que conocemos, es solo una de muchas. Y que es frágil. Que sin vigilancia constante, podría colapsar en cualquiera de esas otras posibilidades. Algunas hermosas, otras terribles más allá de la comprensión. El capitán Puch había estado escuchando en silencio, pero ahora intervino. Con todo respeto, hermanas, suena como que fueron drogadas y luego manipuladas psicológicamente para creer en algo fantástico. Sí, admitió Clara sorprendentemente. Nos dieron hongos sagrados que crecen en estas montañas. Hongos que han sido usados en rituales durante miles de años. Bajo su influencia, la percepción se altera. Pero detective, capitán, eso hace que lo que vimos sea menos real. Sí, respondí firmemente. Las alucinaciones no son realidad, sin importar cuán convincentes sean. ¿Estás seguro? Preguntó Lucía. ¿O es que usted define como real solo aquello que puede percibir en su estado de conciencia ordinario? Los místicos de todas las tradiciones han usado sustancias, privación sensorial, dolor extremo, para alterar su percepción. ¿Todos ellos estaban simplemente alucinando? ¿O estaban accediendo a niveles de realidad que normalmente están ocultos? No tenía una respuesta satisfactoria. Porque la verdad era que había sentido algo en Sevilla y San Sebastián. Algo que mi mente racional no podía explicar pero que mi instinto reconocía como real de alguna manera fundamental. Incluso si lo que vieron era real, dije finalmente, eso no justifica el asesinato. Sor Magdalena murió desangrada después de meses de tortura. No fue tortura, insistió Clara. Fue preparación. La flagelación, el ayuno, las vigilias sin dormir, todo está diseñado para debilitar los lazos que atan la conciencia al cuerpo físico. Para hacer la transición más fácil. ¿La transición a qué? A convertirnos en parte de la puerta, explicó Lucía. Cuando las 9 guardianas están completas, nuestras conciencias se entrelazan con el sello. No morimos, detective. Nos convertimos en algo más. En vigilantes eternas. ¿Y tienen prueba de eso? ¿Alguna evidencia de que las guardianas anteriores todavía existen de alguna forma? Las 2 monjas se acercaron al altar donde ardía la única vela. A veces, susurró Clara, en las noches de luna nueva, podemos escucharlas.
Las 9 guardianas del ciclo anterior. Susurran desde la puerta, compartiendo conocimientos, advirtiendo sobre debilidades en el sello. Oh, intervino el capitán Puch pragmáticamente, están escuchando el viento en las cavernas y su mente condicionada interpreta sonidos aleatorios como voces. Tal vez, admitió Lucía. Pero si hay aunque sea una pequeña posibilidad de que tengamos razón, ¿puede arriesgarse a cerrar esta puerta, detective? ¿Puede arriesgarse a que lo que está contenido aquí se libere? Era el dilema perfecto. Si las monjas estaban locas, manipuladas por una líder carismática usando drogas y condicionamiento psicológico, entonces mi deber era claro, detener los asesinatos y cerrar el monasterio. Pero si había aunque sea una fracción de verdad en lo que decían, si realmente había algo peligroso sellado detrás de esas puertas, entonces interrumpir el sistema podría tener consecuencias que no podía predecir. Muéstrenme, dije abruptamente. Si realmente pueden comunicarse con las guardianas anteriores, muéstrenme ahora. Clara y Lucía se miraron entre sí. No podemos invocarlas a voluntad, dijo Clara. Solo aparecen durante ceremonias específicas, en momentos específicos del ciclo lunar. ¡Qué conveniente! Pero, añadió Lucía rápidamente, hay otra forma. Los escritos. Sor Magdalena estuvo escribiendo compulsivamente durante sus últimos días, registrando todo lo que las guardianas anteriores le comunicaban. Ese diario existe, detective. Y contiene información que solo las guardianas del ciclo anterior podrían saber. ¿Dónde está ese diario? En la biblioteca privada de la Madre Teresa. Solo ella tiene acceso. Entonces vamos a conseguirlo. Ahora. Salimos de la cueva y regresamos al monasterio. En el camino, le susurré al capitán Puch, ¿qué opina de todo esto? Creo que son mujeres jóvenes que han sido manipuladas brillantemente, respondió en voz baja. La Madre Teresa es más sofisticada que las otras. No usa terror bruto como en Sevilla. Usa filosofía, misticismo, drogas y un sistema de creencias complejo. Es más difícil de combatir porque las víctimas creen genuinamente que están eligiendo libremente. Pero las puertas, dije, he visto 3 ahora. Todas idénticas. Todas con los mismos símbolos que datan de miles de años antes del cristianismo. ¿Cómo explica eso? No puedo, admitió. Pero tampoco puedo aceptar que el asesinato ritual es la única forma de mantenerlas selladas. Tiene que haber otra explicación. Cuando llegamos al despacho de la Madre Teresa, la encontramos esperándonos como si hubiera sabido exactamente cuándo regresaríamos. Detective Banderas, dijo con esa sonrisa perpetua, veo que las hermanas le han mostrado la puerta. ¿Ahora comprende? Comprendo que ha estado usando drogas, privación sensorial y manipulación psicológica para convencer a mujeres jóvenes de que deben morir por una causa que puede o no ser real. ¡Qué decepcionante! Esperaba más de usted. Necesito ver el diario de Sor Magdalena. El que escribió antes de morir. La Madre Teresa se reclinó en su silla. ¿Y por qué habría de dárselo? Porque si no lo hace voluntariamente, conseguiré una orden judicial que me permita registrar cada centímetro de este monasterio. Y cuando lo haga, voy a encontrar evidencia de todos los crímenes que ha cometido aquí. Crímenes, repitió pensativamente. ¡Qué palabra tan cargada! Muy bien, detective. Puede ver el diario. Pero le advierto, lo que lea lo perturbará profundamente. Sacó una llave de su escritorio y abrió un armario oculto en la pared. De él extrajo un cuaderno grueso encuadernado en cuero negro. Me lo entregó sin ceremonia. Las últimas palabras de la hermana Magdalena. Léalas con mente abierta. Abrí el diario con Lucía y Clara mirando por encima de mi hombro. La caligrafía era frenética en las primeras páginas, pero gradualmente se volvía más controlada, más precisa, como si quien escribía hubiera alcanzado una claridad extraordinaria. Las primeras entradas eran similares a lo que había visto en los diarios de Irene Mendizábal, descripciones de prácticas ascéticas, reflexiones sobre dolor y trascendencia. Pero gradualmente, el tono cambiaba. 12 de marzo de 1984, anoche, durante la ceremonia de apertura parcial, vi a las guardianas por primera vez.
9 formas luminosas que existían simultáneamente como individuos y como un solo ser. Me hablaron sin palabras, compartiendo memorias que no son mías pero que ahora poseo. Sé cosas que no debería saber. Nombres de personas que murieron hace décadas. Eventos que ocurrieron antes de que yo naciera. No son alucinaciones. Son reales. Pasé las páginas rápidamente. Una entrada fechada el 1 de abril me hizo detenerme. Las guardianas me han mostrado lo que pasó en Sevilla y San Sebastián. Me han mostrado cómo el detective Banderas interrumpió los ciclos. Lo hizo con buenas intenciones, pero no comprendió las consecuencias. Al romper 2 de los 9 sellos, ha aumentado la presión en los 7 restantes. Las guardianas dicen que Montserrat debe completar su ciclo o la puerta se debilitará peligrosamente. Me han elegido como la 9ª. Es un honor que acepto con gratitud y algo de miedo. Esto no prueba nada, dije. Podría haber sabido sobre mis casos por periódicos o conversaciones con la Madre Teresa. Siga leyendo, sugirió la Madre Teresa. La última entrada, fechada el 14 de abril, el día antes de su muerte, contenía información que me heló la sangre. Las guardianas me han mostrado algo que debo registrar antes de mi transformación. Me han mostrado el verdadero nombre del detective Antonio Banderas. No el nombre que usa profesionalmente, sino el nombre que le dieron al nacer y que cambió legalmente cuando tenía 19 años. Se llamaba Miguel Ángel Ruiz Banderas. Cambió su nombre después de la muerte de su hermana menor, María Ruiz, quien murió en un convento en Córdoba en 1962 en circunstancias que nunca fueron aclaradas. El detective ha estado persiguiendo conventos toda su vida adulta porque en el fondo busca respuestas sobre lo que le pasó a María. Las guardianas dicen que María también fue una elegida. Que completó su transformación en el ciclo anterior. Que su hermano la está buscando en los lugares equivocados porque ella ya no existe en el mundo físico. El cuaderno cayó de mis manos. Nadie sabía eso. Nadie en mi vida profesional conocía mi nombre de nacimiento. Nadie sabía sobre María. El cuaderno cayó de mis manos. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El capitán Puch me agarró del brazo, preocupado. «Detective, ¿está bien?» ¿Qué decía? No podía hablar. Durante 22 años había mantenido el secreto de María enterrado tan profundamente que casi había logrado convencerme de que no afectaba mi trabajo. Pero aquí estaba, expuesto por una monja muerta que no debería haber sabido nada sobre mi pasado. La Madre Teresa me observaba con algo parecido a la compasión. Detective Banderas, o debería decir, Miguel Ángel. Su hermana María fue la 7ª guardiana del ciclo de 1951. Murió a los 17 años después de completar su transformación en el convento de Santa Eulalia en Córdoba. El mismo convento que usted investigó en Sevilla estaba conectado con aquella institución. ¿Cómo? Mi voz salió como un susurro ronco. ¿Cómo sabe eso? Porque las guardianas son eternas, detective. No mueren. Se transforman. Y María todavía existe, manteniendo su vigilia sobre la puerta de Córdoba junto con las otras 8 de su ciclo. Eso es imposible. Lo es. Entonces explíqueme cómo Sor Magdalena conocía detalles sobre su vida que solo usted y su familia inmediata saben. Explíqueme cómo sabía el nombre que abandonó hace más de 2 décadas. Me forcé a recobrar la compostura. Pudo haber investigado. Pudo haber accedido a registros civiles. ¿Y por qué habría hecho eso? Ella nunca lo conoció a usted, detective. Nunca supo que existía hasta que las guardianas le hablaron de usted durante las ceremonias. Le compartieron memorias que incluían a María. Y María quería que su hermano supiera que está bien, que su transformación fue exitosa, que no debe atormentarse más por su muerte. Basta. Grité, sorprendiendo incluso a mí mismo con la intensidad de mi reacción. Mi hermana no está vigilando ninguna puerta mística. Está muerta. Murió porque personas como usted la manipularon para creer en fantasías imposibles. Murió porque yo no pude protegerla. El silencio en el despacho era absoluto. Finalmente, Clara habló suavemente, detective, si nos permite,
podemos intentar contactar con María durante la ceremonia de esta noche. Es luna nueva. El momento perfecto para comunicación entre guardianas y el mundo físico. No voy a permitir que realice ninguna ceremonia, dije con voz más controlada. Capitán Puch, necesito que solicite refuerzos inmediatamente. Vamos a poner este monasterio bajo investigación oficial completa. El capitán Puch sacó su radio, pero antes de que pudiera hablar, la Madre Teresa levantó una mano. Esperen. Detective, le propongo un trato. Permítanos realizar la ceremonia de esta noche. Si después de presenciarla todavía cree que esto es manipulación y asesinato, cooperaremos completamente con su investigación. Entregaremos todos nuestros registros, permitiremos inspecciones completas, y no resistiremos ningún arresto. ¿Y si me niego? Entonces haremos todo lo posible por obstruir legalmente su investigación. Tenemos abogados excelentes, detective. Y tenemos conexiones en lugares muy altos. Podríamos retrasar cualquier proceso judicial durante años. Años durante los cuales el sello de Montserrat se debilitaría más. Años durante los cuales más puertas podrían fallar. Era un farol, pero uno efectivo. Sabía por experiencia que instituciones religiosas con poder político podían retrasar investigaciones indefinidamente. Una ceremonia, dije finalmente. Esta noche. Pero el capitán Puch y yo estaremos presentes en todo momento. Y si veo cualquier intento de hacer daño a alguien, la operación se detiene inmediatamente. Acordado. La ceremonia comenzará a medianoche en la cueva de la puerta. Las horas hasta medianoche pasaron con lentitud agonizante. El capitán Puch y yo esperamos en nuestras habitaciones de huéspedes del monasterio, ambos perdidos en nuestros pensamientos. Detective, me dijo Puch durante la cena, ¿realmente cree que hay algo sobrenatural aquí? ¿O es todo teatro elaborado? No lo sé, admití. He visto cosas en estos casos que no puedo explicar racionalmente. Pero también sé que el cerebro humano es increíblemente sugestionable. Bajo las condiciones correctas, drogas, privación sensorial, presión social, las personas pueden convencerse de casi cualquier cosa. ¿Y su hermana? María era una muchacha de 17 años que se enamoró de las ideas románticas sobre misticismo y sacrificio. La familia de mi madre era profundamente religiosa. Cuando María dijo que quería entrar a un convento, lo vieron como un honor. Yo tenía 19 años, estudiando para ser policía. Intenté convencerla de que esperara, que terminara su educación primero. Pero ella insistió. ¿Qué pasó? 6 meses después de entrar al convento, recibimos una carta diciendo que había muerto por falla cardíaca durante la oración. Tenía 17 años y estaba perfectamente sana. Pero cuando intenté investigar, me encontré con muros en todos lados. El convento tenía protección de la iglesia y del régimen franquista. Los registros médicos desaparecieron. El cuerpo fue cremado antes de que pudiéramos exigir una segunda autopsia. Fue como si María simplemente se hubiera evaporado. Y usted ha estado buscándola desde entonces. He estado buscando respuestas. He estado intentando asegurarme de que ninguna otra hermana menor muera de la misma manera. Pero tal vez la Madre Teresa tiene razón. Tal vez he estado buscando en los lugares equivocados. A medianoche, nos reunimos en el patio principal del monasterio. Todas las 32 monjas estaban presentes, formadas en 2 filas perfectas. Llevaban velas y cantaban en latín mientras descendíamos por el sendero hacia la cueva. La procesión tenía una cualidad onírica y real. La luz de las velas proyectaba sombras danzantes en los árboles circundantes. El canto se elevaba en armonías complejas que parecían resonar con las montañas mismas. Cuando llegamos a la cueva, las monjas se dispusieron en círculo alrededor de la puerta de piedra. La Madre Teresa estaba al frente, con Clara y Lucía a cada lado. Detective Banderas, dijo la Madre Teresa, su voz resonando en la cámara de piedra, esta noche realizaremos la ceremonia de comunión con las guardianas. No habrá sacrificios. No habrá violencia. Solo intentaremos abrir un canal de comunicación con aquellas que vigilan desde el otro lado del velo. ¿Y cómo planean hacer eso?
con hongos sagrados, cánticos específicos y apertura mental. Le ofrezco participar, detective. Consumir los hongos con nosotras y ver con sus propios ojos lo que está detrás de la puerta. No voy a drogarme durante una investigación. Entonces simplemente observe. Pero le advierto, lo que vea puede desafiar su comprensión de la realidad. Las monjas comenzaron a cantar, un sonido bajo y rítmico que parecía venir de muy profundo en sus gargantas. Clara y Lucía distribuyeron pequeños pedazos de hongos secos a cada hermana. Las consumieron en silencio, continuando el canto. Pasaron 10 minutos. 15. 20. Gradualmente, noté cambios en las monjas. Sus pupilas se dilataron. Sus movimientos se volvieron más fluidos, casi como si estuvieran bajo agua. Pero el canto nunca vaciló. Entonces la Madre Teresa se acercó a la puerta de piedra y colocó ambas manos sobre los símbolos tallados. Hermanas del ciclo anterior, dijo con voz que parecía resonar sobrenaturalmente, escúchenos. Está aquí el hermano de María. El que ha estado buscándola durante 22 años. Permítanle escuchar su voz una última vez. Lo que pasó después no puedo explicarlo racionalmente. La temperatura en la cueva descendió abruptamente. Mi aliento se volvió visible. Y desde detrás de la puerta, escuché voces. No el murmullo indistinto que había escuchado antes, sino voces claras, femeninas, cantando en armonía con las monjas. Y entre esas voces, reconocí una. María. La voz de mi hermana, sin cambios desde el día que murió hace 22 años. Cantando las mismas canciones que solía cantar en casa. No, susurré. No es posible. Pero la voz continuó. Y entonces habló, no en canto sino en palabras claras, Miguel. Hermano. He estado esperando que vinieras. Mis piernas cedieron. Caí de rodillas en el suelo frío de la cueva. El capitán Puch me sostuvo, su rostro mostrando shock similar al mío. Miguel, continuó la voz de María, no estoy muerta. Estoy transformada. Soy guardiana de la Puerta de Córdoba junto con mis 8 hermanas del ciclo de 1951. Es un honor que elegí libremente. No llores más por mí. Esto no es real, logré decir. Es una grabación. Una imitación. Lo es. La voz sonaba divertida, tierna, exactamente como María solía sonar. Entonces explica cómo sé sobre el árbol. El árbol de manzanas en el patio de la casa de los abuelos donde nos escondíamos cuando éramos niños. Tallaste nuestras iniciales en el tronco cuando yo tenía 7 años y tú 9. Mar y MGB. Madre nunca lo supo. Fue nuestro secreto. Nadie sabía eso. Ni siquiera mis padres. Era un recuerdo tan íntimo, tan personal, que nunca lo había compartido con nadie. María. Mi voz se quebró. Estoy bien, hermano. Mejor que bien. He visto cosas que nunca imaginaste que existían. He tocado el infinito. Y he cumplido un propósito que vale más que una vida ordinaria. No interrumpas el trabajo aquí. Las puertas deben permanecer selladas. Clara y Lucía deben completar sus transformaciones. Es necesario. No puedo permitir que más mujeres mueran. No morirán, Miguel. Se transformarán, como yo. Como las otras. Es diferente. Y es hermoso. Las voces comenzaron a desvanecerse, el canto volviéndose más tenue hasta que solo quedó el sonido de las monjas en la cueva. La Madre Teresa removió sus manos de la puerta y se volvió hacia mí. ¿Ahora comprende, detective? No sabía que comprendía. Mi mente luchaba por procesar lo que había experimentado. ¿Era real? ¿Era alucinación colectiva? ¿Manipulación tecnológica? ¿O algo completamente fuera de mi capacidad de comprender? El capitán Puch me ayudó a levantarme. Detective, tenemos que salir de aquí. Necesita aire fresco. Salimos de la cueva tambaleándonos. Una vez afuera, bajo el cielo estrellado de Montserrat, finalmente pude respirar apropiadamente. ¿Qué fue eso?, preguntó Puch.
Escuché lo mismo que usted. La voz de mi hermana. Información que solo ella podría saber. Pero eso es imposible. Lo sé. Nos sentamos en una roca, ambos intentando procesar lo que habíamos experimentado. Finalmente, hice la pregunta que había estado evitando: capitán, ¿qué hago? ¿Cómo detengo esto si hay aunque sea una posibilidad de que sea real? No lo sé, detective. Pero sí sé que no podemos permitir que más mujeres jóvenes mueran, sin importar la justificación.